Como capital, el valor del trabajo aumenta según la oferta y la demanda, e incluido físicamente su existencia, su vida ha sido y es extendida como una oferta de mercancía igual a cualquier hombre. El trabajador produce el capital lo produce a él, se produce pues a sí mismo, y el hombre, en cuanto trabajador, en cuanto mercancía, es el resultado de todo el movimiento. Para el hombre, que no es más que trabajador, y en cuanto trabajador, sus propiedades humanas sólo existen en la medida en que existen para él el capital, le es extraño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hojitas Antagónicas, en el que hablaré sobre el trabajo, bueno, más que todo la objetivación del trabajo. Me gusta este título, la objetivación del trabajo. ¿Y cuál es la objetivación del trabajo? El dinero, ¿no? El dinero. Pero primero vamos a hablar un poco sobre las necesidades, la producción y la división del trabajo, porque es esencial entender que la división del trabajo se produce por la conciencia de la propiedad privada. ¿Qué pasa cuando hay conciencia de la propiedad privada? Que la gente es consciente de su talento, consciente de lo que produce, y por eso, em, digamos, hay esta gran diversidad de manufactura, pero a la vez es también em, causa o consecuencia de la propensión que tiene el hombre al intercambio, y al mismo tiempo la consecuencia de su propia finitud. Mm, no finitud, pero sí su dependencia del otro, sí la dependencia del otro, porque lo que Marx dice aquí es, bueno, que en sociedad es como todo funciona. Digamos que el hombre siempre necesita de otro para subsistir, siempre necesita de otro. El tema es que este otro aquí va a ser satanizado, porque este otro no se va a presentar de forma humana, sino de forma material. Esa es para mí la crítica, ¿no? Esa es la crítica que se hace. Se presenta de forma materialista porque lo que va a importar es el dinero que tiene el otro y no el otro en sí mismo, ¿no? Entonces eso es parte de la crítica. Entonces vamos a ver primero lo de la necesidad y la producción y la división del trabajo. Vamos a ver eso porque, bueno, por lo que acabo de decir, hemos visto qué significación tiene en el supuesto del socialismo la riqueza de las necesidades humanas, y por ello también un nuevo modo de producción y un nuevo objeto de la misma, nueva afirmación de la fuerza esencial humana y nuevo enriquecimiento de la esencia humana. Dentro de la propiedad privada, el significado es inverso. Cada individuo especula sobre el modo de crear en el otro una necesidad para obligarlo a un nuevo sacrificio, para sumirlo en una nueva dependencia, para desviarlo hacia una nueva forma de placer y con ello de la ruina económica. Bueno, esto ya se ha visto un poco que, digamos que es parte del, como dicen por ahí, el marketing, parte de cómo se hacen los negocios, y iría un poco más allá, como las mismas autoridades crean esta necesidad para
que el hombre dependa de solo la satisfacción de esta necesidad que ellos mismos crean. Esto, bueno, esto lo vamos a, se puede conectar con 1800, 1984. Más adelante vamos a hablar de ese libro. Cada cual trata de crear una fuerza esencial extraña sobre el otro para encontrar así satisfacción a su propia necesidad egoísta. Con la masa de objetos crece, pues, el reino de los seres ajenos a los que el hombre está sometido, y cada nuevo producto es una nueva potencia del recíproco engaño y recíproca explotación. El hombre, en cuanto hombre, se hace más pobre, necesita más del dinero. Aquí empieza el extrañamiento, sigue el extrañamiento, para adueñarse del ser enemigo, y el poder de su dinero disminuye. Esto es importante, el poder de su dinero disminuye en relación inversa a la masa de la producción. O sea, cuando habla del poder, habla en realidad de la potencia, la potencialidad que tiene, no habla, o sea, el dinero disminuye lo que de valor tiene, ¿no? Lo que de valor tiene para él, para el propio hombre. O sea, lo que no disminuye el objeto, disminuye es la persona. El dinero es solo eso, ¿no? Es decir, su monstruosidad crece cuando el poder del dinero aumenta. La necesidad del dinero es así la verdadera necesidad producida por la economía política y la única necesidad que ella produce. La cantidad de dinero es cada vez más su única propiedad importante. Así como él reduce todo ser a su abstracción, así se reduce él en su propio movimiento a ser cuantitativo, la desmesura y el exceso de su verdadera medida. Incluso subjetivamente esto se muestra en parte en el hecho de que el aumento de la producción y de las necesidades se convierte en el esclavo ingenioso y siempre calculador de caprichos inhumanos, refinados, antinaturales e imaginarios. La propiedad privada no sabe hacer de la necesidad bruta necesidad humana. Su idealismo es la fantasía, la arbitrariedad, el antojo. Ningún eunuco adula más bajamente a su déspota o trata con más infames medios de estimular su agotada capacidad de placer para granjearse más monedas, para salir las aves del oro del bolsillo de sus prójimos cristianamente amados. Cada producto es un reclamo con el que se quiere ganar el ser del otro, que es el dinero. Aquí es donde está el problema. El ser del otro se convierte en el objetivo completamente, que es el dinero. Toda necesidad real o posible es una debilidad que arrastrará las moscas a la miel. Explotación general de la esencia comunitaria del hombre. Así como toda imperfección del hombre es un vínculo con los cielos, un flanco por el que el corazón es accesible al sacerdote, todo apuro es una ocasión para aparecer del modo más amable ante el prójimo y decirle: querido amigo, te doy lo que necesitas, pero ya conoces la conditio sine qua non, ya sabes con qué tinta te tienes que obligar. Te despojo al tiempo que te proporciona un placer. El productor se aviene a los más abyectos caprichos del hombre, hace celestinas entre él y su necesidad, la despierta apetitos morbosos y acerca toda debilidad para exigirle después la propina por estos buenos oficios. Esta enajenación se muestra parcialmente al producir el refinamiento de las necesidades y de sus medios de una parte, mientras produce bestial salvajismo, plena y brutal abstracción, abstracta simplicidad de las necesidades del otro, o mejor, simplemente se hace renacer en un sentido opuesto. Incluso la necesidad del aire libre deja de ser en el obrero una necesidad. El hombre retorna a la caverna, envenenada ahora por la nefítica pestilencia de la civilización, y que habita solo en precario como un poder ajeno que puede escapársele cualquier otro día, del que puede ser arrojado cualquier día si no paga. Tiene que pagar porque esta casa mortuoria, la luminosa morada que Prometeo señala, según Esquilo, como
tiene que pagar por esta casa mortuoria. La luminosa morada que Prometeo señala, según Estilo, como uno de los grandes regalos con los que convierte a las fieras en hombres, deja de existir para el obrero. La luz, el aire, etc., la más simple limpieza animal, deja de ser una necesidad para el hombre. La basura, la corrupción, la podredumbre del hombre, la cloaca de la civilización, esto hay que entenderlo literalmente. Se convierte para él en un elemento vital. La dejadez totalmente antinatural, la naturaleza podrida se convierte en un elemento vital. Ninguno de sus sentidos continúa existiendo, no ya en su forma humana, pero ni siquiera en forma inhumana, ni siquiera en forma animal. Retornan las más burdas formas e instrumentos del trabajo humano como la calandria de los esclavos romanos. Eso no, la calandria me imagino que es como algo convertida en modo de producción y de existencia de muchos obreros ingleses. No solo no tiene el hombre ninguna necesidad humana, es que incluso las necesidades animales desaparecen. El irlandés no conoce ya otra necesidad que la de comer y, para ser exactos, la de comer patatas y, para ser más exactos, aún solo la de comer patatas empobrecidas, la de peor calidad. Pero Inglaterra y Francia tienen en cada ciudad industrial una pequeña Irlanda. El salvaje, el animal, tienen la necesidad de la caza, del movimiento, la compañía, de la compañía. La simplificación de la máquina, del trabajo, se aprovecha para convertir en obrero al hombre que está aún formándose, al hombre aún no formado, al niño, así como se ha convertido al obrero en un niño totalmente abandonado. Esta parte es muy bonita. Bueno, no muy bonita, pero es muy interesante. La máquina se acomoda a la debilidad del hombre para convertir al hombre débil en máquina. El economista y el capitalista, en general, hablamos siempre de los hombres de negocios empíricos cuando nos referimos a los comunistas, que son su manifestación y existencia científica, economistas, que son su manifestación y existencia científica. Ellos prueban cómo la multiplicación de las necesidades y de los medios engendran la carencia de necesidades y de medios. Al reducir la necesidad del obrero a la más miserable e imprescindible mantenimiento de la vida física y su actividad al más abstracto movimiento mecánico, el economista afirma que el hombre no tiene ninguna otra necesidad ni respecto de la misma ni respecto del placer, pues también proclama esta vida como vida, y esta parte es esencial, ¿no? Y existencia humana, porque pensar, afirmar esto, afirmar que, bueno, que esta es la vida que toca, es primero afirmar afirmar, ser consciente de esto, uno, y afirmarla, no negarla. Y al no negarla, esta vida, que es una vida fragmentada, finita, limitada, se hace, digamos, no solo desgarradora e insufrible, sino que se convierte en algo que no es vida. O sea, la vida finita no, no manifiesta la cualidad en esplendor que tiene la vida, la palabra vida en sí, ¿no? Por, por muchas cosas, pero por lo más básico es que, bueno, ya se empieza a positivizar esto, ¿no? Que bueno, esta es la vida, tiene que ser así. Y al positivizarse es un estancamiento total. Y no hay un cambio, no hay un dinamismo, no hay una posibilidad de revolución. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Al emplear la más mezquina existencia como medida general, porque es válida para la masa de los obreros, hace del obrero un ser sin sentidos y sin necesidades, del mismo modo que hace de su actividad una pura abstracción de toda actividad. Por esto todo lujo del obrero le resulta censurable y todo lo que excede a la más abstracta necesidad, sea como goce pasivo o como experiencia vital, le parece un lujo. La economía política, esa ciencia de la riqueza, es así también
al mismo tiempo la ciencia de la renuncia, de la privación, del ahorro, y llega realmente a ahorrar al hombre la necesidad del aire puro o del movimiento físico. Esta ciencia de la industria maravillosa es al mismo tiempo la ciencia del ascetismo, y su verdadero ideal es avaro ascético pero usurero, y el esclavo ascético pero productivo. Su ideal moral es el obrero que lleva a la caja de ahorro una parte de su salario e incluso ha encontrado un arte servil para esta su idea favorita. Se ha llevado esto al teatro en forma sentimental. Por esto la economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más moral de las ciencias. La autorrenuncia, la renuncia a la vida y a toda humana necesidad es su dogma fundamental. Como menos comas y bebas, cuanto menos licores compres, cuanto menos vayas al teatro, al baile, a la taberna, cuanto menos pienses, ames, cantes, pintes, esgrimas, más ahorras, tanto mayor se hace tu tesoro, al que ni las polillas ni herrumbe devoran tu capital. Cuanto menos eres, cuanto menos exteriorizas tu vida, tanto más tienes, tanto más posees, tanto mayor es tu vida enajenada en la posesión, tanto más almacenas de tu esencia. Todo lo que el economista te quita en vida y en humanidad, te lo restituyen en dinero y riqueza, objetivamente. Y esto es muy interesante porque la inversión, lo que tú das de tu humanidad, al, al contraponerse al dinero y a la riqueza, que es algo objetivo, se entiende que lo que te quitan de vida, lo que te quitan de humanidad, puede ser objetivo, pero se llega a corresponder, sí, porque te quitan obviamente subsistencia física, sí, es verdad, pero, pero también quitan el factor espiritual, espiritual. Entonces, las dos al mismo tiempo, pero puede que sea esta la más esencial, la espiritual, que Marx no, a ver, sí es espiritual, bueno, en Marx vamos a decirle en Marx no me gusta decirlo espiritual, no, es espiritual, pero eh, tiene que ver con más con lo almático, puede ser lo almático. Almático, claro, dejas tu alma, o sea que como dice la cuestión esta, no sé qué versículo es, eh, que más te da si ganas al mundo, ese cambio pierdes tu alma. Entonces, bueno, él puede comer y beber, ir al teatro. Ah, y todo lo que tú no puedes, tu dinero sí lo puede. Entonces aquí viene la cuestión, ¿no? El dinero sí lo puede, en contraposición al propio humano. El humano se vuelve inútil y el dinero se vuelve todopoderoso, ¿no? Ahí se ve cómo se cambia la relación ahora. En los episodios pasados vimos cómo esto podría llegar a ser un ateísmo, y entonces este ateísmo, especie de ateísmo, se va a convertir igualmente en una religión, se podría convertir en una nueva religión, pero una religión mercantil, una religión materialista, ¿no? Que de, de tenebrosa y horrible que la religión normal, ¿no? Ajá. Él puede comer y beber, ir al teatro y al baile, conoce el arte, la sabiduría, las rarezas históricas, el poder político, puede viajar, puede ser tu dueño de todo esto, puede comprar todo esto, es la verdadera opulencia. Pero siendo todo esto, el dinero no puede más que crearse a sí mismo, comprarse a sí mismo, pues todo lo demás es siervo suyo, y cuando él tiene al Señor, se tiene al siervo y no se le necesita. Todas las pasiones y toda la vida deben, pues, disolverse en la avaricia. El obrero solo debe tener la suficiente para querer vivir, y solo debe querer vivir para tener. Wow, eso es buenísimo. Verdad es que el campo de la economía política surge ahora una controversia. Un sector recomienda el lujo y execra el ahorro. El otro recomienda el ahorro y execra el lujo. Pero el primero confiesa que quiere el lujo para producir el trabajo, es decir, el ahorro absoluto, y el segundo confiesa que recomienda
el ahorro para producir la riqueza, es decir, el lujo. El primer grupo tiene la romántica ilusión que la avaricia sola no debe determinar el consumo de los ricos y contradice sus propias leyes al presentar el despilfarro inmediatamente como un medio de enriquecimiento. Por esto, el grupo opuesto le demuestra de modo muy serio y circunstanciado que mediante el despilfarro y disminuyó, mientras que el despilfarro disminuyó y no aumentó mi caudal. Este segundo grupo cae en la hipocresía de no confesar que precisamente el capricho y el humor determinan la producción. Olvida la necesidad refinada, que creo que ya se había comentado. Olvida que sin el consumo no se producirá. Olvida que mediante la competencia la producción solo ha de hacerse más universal, más lujosa. Olvida que para él el uso determina el valor de la cosa y que la moda determina el uso. Desea haber producido solo lo útil, pero olvida que la producción de demasiadas cosas útiles produce demasiada población inútil. Entonces eso es lo que comentaba con que el hombre pierde su potencialidad al ser más rico, pierde su riqueza, esa riqueza interna. Sí, y creo que esto se ve patente. A ver, un ejemplo muy banal, quizás, o no tanto, pero a veces me he dado cuenta de que las personas que no viven en la capital son más talentosas, porque obviamente en la capital, en otros sectores que no están en la capital de su país, no sé, no tienen, a ver, los lujos que hay en la capital, por así decirlo, en comparación, ¿no? Ambos grupos olvidan que el despilfarro y el ahorro, lujo y abstinencia, riqueza y pobreza son iguales. Y aquí empieza a hablar sobre la cuestión de los contrarios, ¿no? Cómo estos contrarios tienen una unidad en algún lado. Todavía yo no la veo, pero vamos a ver. No solo debes privarte de tus sentidos inmediatos, como comer, etcétera. También la participación en intereses generales, compasión, confianza, todo esto debes ahorrártelo si quieres ser económico y no quieres morir de ilusiones. Todo lo tuyo tiene que hacerlo venal, es decir, útil. Si pregunto al economista, obedezco las leyes del economista. Si consigo dinero de la entrega de la prostitución del cuerpo del placer ajeno, los obreros fabriles en Francia llaman a la prostitución de sus hijas y esposas enigma y el economista me contestará, no operas contra las leyes, pero mire lo que dicen la señora moral y la señora religión. Mi moral y mi religión económica no tienen nada que reprocharte, pero ¿a quién tengo que creer ahora? ¿La economía política o la moral? La moral y la economía política es el lucro, el trabajo y el ahorro, la sobriedad, pero la economía política me promete satisfacer mis necesidades. La economía política de la moral es la riqueza, con, con buena conciencia, con virtud. Pero ¿cómo puedo ser virtuoso si ni soy? ¿Cómo puedo tener buena conciencia si no tengo conciencia de nada? El hecho de que cada esfera me mida con una distinta medida y opuesta a las demás, con una medida la moral, con otra distinta a la economía política, se basa en la esencia de la enajenación, porque cada una de estas esferas es una determinada enajenación del hombre y contempla un determinado círculo de actividad esencial enajenada. Cada una de ellas se relaciona de forma enajenada con la otra enajenación. Ok, esta parte no la había visto, esto es muy bueno, porque se tiene que ver la similitud que hay en las distintas enajenaciones, la enajenación en la religión, en la enajenación en la relación con otras personas, cuando eres dependiente de otro, cuando eres dependiente de algo, de un objeto, pero cuando eres dependiente de tu misma dinámica, ¿no? Entonces, esta misma cita creo que me va a servir para, para ver que estas enajenaciones precisamente se relacionan de forma enajenada con la otra enajenación.
Esto es muy bueno porque el hecho de que se relacionan de forma enajenada significa que a lo mejor eh, se resuelven todas de la misma forma, ¿no? El señor Michael, a ver, reprocha a Ricardo que hace extracción de la moral. Ricardo, sin embargo, deja a la economía política hablar su propio lenguaje. Si ésta no habla moralmente, la culpa no es de Ricardo. Hace abstracción de la economía política en cuanto moraliza, pero real y necesariamente hace abstracción de la moral en cuanto cultiva la economía política. La relación de la economía política con la moral, cuando no es arbitraria, ocasional y por ello trivial y científica, cuando no es una apariencia engañosa, cuando se le considera como esencial, no puede ser sino la relación de las leyes económicas con la moral. ¿Qué puede hacer Ricardo si esta relación no existe, o si lo que existe es más bien lo contrario? Por lo demás, también la oposición entre economía, política y moral es una apariencia y no tal oposición. La economía política se limita a expresar su manera, a su manera las leyes morales. La ausencia de necesidades como principio de la economía política resplandece sobre todo en su teoría de la población. Hay demasiados hombres, incluso la existencia de los hombres es un puro lujo y si el obrero es moral, que se muestren continentes en las relaciones sexuales y una pública reprimenda para quienes pequen contra la esterilidad del matrimonio. Sí. Esto ya se ha visto en varias sociedades, ¿no? En China, tal, pero también en 1984 se ve esto. Se ve cómo se reprime la sexualidad. No es esta doctrina ética del ascetismo, será ahorrativa la fecundación. La producción del hombre aparece como calamidad pública. El sentido que la producción tiene en lo que respecta a los ricos se muestra arbitrariamente en el sentido que para los pobres tiene. Hacia arriba su exteriorización es siempre refinada, encubierta, ambigua, apariencia, muy bien me gusta. Hacia abajo, grosera, directa, franca, esencial. La grosera necesidad del trabajador es una fuente de lucro mayor que la necesidad refinada del rico. Las viviendas subterráneas de Londres se rinden a sus arrendadores más que los palacios, es decir, en los que ellos conciernen son una mayor riqueza. Hablando en términos de economía política, son pues una mayor riqueza social. Y así como la industria especula sobre el refinamiento de las necesidades, así también especula sobre su tosquedad, sobre su artificialmente producida tosquedad, cuyo verdadero goce es el autoaturdimiento, esta aparente satisfacción de las necesidades, esta civilización dentro de la grosera barbarie de la necesidad. Las tascas inglesas son por eso esas representaciones simbólicas de la propiedad privada. Su lujo muestra la verdadera relación del lujo y las riquezas industriales con el hombre. Por eso, con razón, los únicos esparcimientos dominicales del pueblo que la policía inglesa trata al menos con suavidad. Hemos visto ya cómo el economista establece de diversas formas la unidad del trabajo y el capital. El capital es trabajo acumulado, la determinación de la capital dentro de la producción, en parte la reproducción del capital con beneficio, en parte del capital como materia prima, materia del trabajo, en parte como industria que trabaja por sí mismo. La máquina es el capital establecido inmediatamente como idéntico al obrero. Es el trabajo productivo. El obrero es un capital. 4. El salario forma parte de los costos del capital. 5. En lo que el obrero respecta, el trabajo es la reproducción de su capital vital. 6. En lo que el capitalista toca, es un factor de la actividad de su capital. Finalmente, 7. El economista supone la unidad original de ambos como una unidad del capital y el obrero. Esta es la paradisíaca situación originaria. El que estos dos momentos se arrojen el uno contra el otro como dos personas es para el economista un acontecimiento casual, perdón, y por ello solo externamente puede explicarse. Claro, ok. Solo externamente. Cuando habla solo, obviamente solo externamente se refiere a algo físico,
físico, material, y viene, ¿no? Viene de que él dice que es un fenómeno casual. Ah, no, un fenómeno casual. No, yo pensé, si era causal, bueno, tenía más sentido, ¿no? Pero casual, bueno. Ajá. Las naciones que están aún cegadas por el brillo de los metales preciosos y por ello adoran todavía el fetiche del dinero metálico no son aún las naciones dinerarias perfectas. Oposición de Francia e Inglaterra. El fetichismo, por ejemplo, se muestra hasta qué punto es la solución de los enigmas teóricos una parte de la práctica, una tarea mediada por la práctica, hasta qué punto la verdadera práctica es la condición de una teoría positiva y real. La conciencia sensible del fetichista es distinta de la del griego porque su existencia sensible también es distinta. La enemistad abstracta entre, entre sensibilidad y espíritu es necesaria en tanto que el sentido humano para la naturaleza, el sentido humano de la naturaleza y por tanto también el sentido natural del hombre no ha sido todavía producido por el trabajo del hombre. La igualdad no es otra cosa que la traducción francesa, es decir, política del alemán yo igual a yo. La igualdad como fundamento del comunismo es su fundamentación política y es lo mismo que cuando el alemán lo funda en la concepción del hombre como autoconciencia universal. Se comprende que la superación de la enajenación parte siempre de la forma de enajenación que constituye la potencia dominante. En Alemania es la autoconciencia, en Francia la igualdad a causa de la política, en Inglaterra la necesidad práctica material, y real que solo se mide a sí misma. Desde el punto de vista hay que criticar y apreciar. Esta parte es importante porque aquí se muestra cómo cada nación tenía su propia filosofía, ¿no? La de la Alemania era la autoconciencia, es la filosofía en sí, pero para Francia la filosofía era la política, la ciencia política, y para Inglaterra era la economía, pero ya como algo práctico. Y es interesante, entonces, como si él está buscando esta unidad entre estas tres cosas, ¿no? Que va a ser la filosofía, la política y la economía. Por eso, cuando hace su obra El Capital, que se llama Crítica a la Economía Política, crítica habla de filosofía y política y economía economía habla de esta idea de praxis, ¿no? Esta idea de praxis está buscando ver cómo se fundamenta la praxis y el poder y todo esto. Ay, yo tenía un apunte sobre eso, tengo que buscarlo, pero, pero es que me acuerdo un poco sobre en qué consiste eso, ¿no? Me acuerdo porque sí, él está tratando de darle como esa unidad. Él está tratando de darle esa unidad. Todavía no llegamos al dinero. Yo creo que no vamos a llegar. Pero bueno, si caracterizamos aún el comunismo mismo, porque es negación de la negación y apropiación de la esencia humana, que se media a sí mismo a través de la negación de la propiedad privada, por ello todavía no como la posición verdadera que parte de sí misma, sino más bien como la posición que parte de la propiedad privada. El extrañamiento de la vida humana permanece y continúa siendo tanto mayor extrañamiento cuanto más conciencia del mismo de él como tal se tiene. Puede ser realizado así solo mediante el comunismo puesto en práctica puede realizarse. Para superar la propiedad privada basta el comunismo pensado. Eso es lo que se dice, ¿no? El comunismo pensado. Pero para superar la propiedad privada real se quiere una acción comunista real. La historia la aportará y aquel movimiento que ya conocemos en pensamiento como un movimiento que se supera a sí mismo atravesará en la realidad un proceso muy duro y muy extenso. Debemos considerar, sin embargo, como un verdadero y real progreso el que otros hayamos conseguido de antemano conciencia tanto de la limitación como de la finalidad del movimiento histórico y una conciencia que lo sobrepasa. Cuando los obreros comunistas se asocian su finalidad
es inicialmente la propaganda, etc. Pero al mismo tiempo adquieren con ello una nueva necesidad, la necesidad de la sociedad, y lo que parecía medio se ha convertido en fin. Muy bueno. Se puede contemplar este movimiento práctico en sus más brillantes resultados cuando se ven reunidos a los obreros socialistas franceses. No necesitan ya medios de unión o pretextos de reunión como el fumar, el beber, el comer. La sociedad, la asociación, la charla, que a su vez tiene la sociedad como fin, les bastan. Es, entre ellos, la fraternidad de los hombres no es una frase, sino una verdad, y la nobleza del hombre brilla en los rostros endurecidos por el trabajo. Eso, ahí Marx a veces se pone un poco poético, ¿no? Cuando la economía política afirma que la demanda y la oferta se equilibran mutuamente, está al mismo tiempo olvidando que, según su propia afirmación, la oferta de hombres, teoría de la población, excede siempre a la de la demanda, que, por tanto, el resultado esencial de toda la producción, la existencia del hombre, encuentra su más decisiva expresión, la desproporción entre oferta y demanda. ¿En qué medida es el dinero que aparece como medio el verdadero poder y el único fin? ¿En qué medida el medio en general que hace ser, que hace ser, que hace mío el ser objetivo ajeno es un fin en sí? Ahí la crítica está, ¿no? Es cosa que puede verse del hecho de cómo la propiedad de la tierra, allí donde la tierra es la fuente de la vida, el caballo y la espada, en donde ellos son el verdadero medio de la vida, son reconocidos como los verdaderos poderes políticos. Ok, esta parte es buenísima, la tengo que volver a ver, porque aquí cuando hablamos con la cuestión del poder, es hacia donde se dirige todo esto, porque la idea es unificar la praxis de la economía, lo práctico, unificar esta praxis con la autoconciencia y la filosofía y digamos el hacer político pensado, ¿no? Las leyes del pensamiento. La idea es unificarlo y unificar todo esto, unificar praxis, acción con el pensamiento, va a llevar una consecuencia que tiene que ver con el poder y esta es el llegadero, ¿no? El llegadero va a ser hacia el poder, porque el poder es lo que revoluciona precisamente. El poder es lo que puede tener alguna incidencia, aquello que dinamiza a la sociedad, influencia, influencia, dinamiza a la sociedad, eh, mueve, ¿no? Lo que estremece, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí esto está buenísimo, está bueno. Em, en la medida, en la, me- en la Edad Media se emancipa en la Edad Media se emancipa un estamento tan pronto como tiene el derecho a portar la espada. Entre los pueblos nómadas es el caballo el que hace libre partícipe en la comunidad. Hemos dicho antes que el hombre retorna a la caverna, pero en una forma enajenada hostil, el salvaje en su caverna. Este elemento natural que se ofrece espontáneamente para su goce y protección no se siente extraño, o mejor dicho, se siente tan a gusto como un pez en el agua. Pero la cueva del pobre es una vivienda hostil que se resiste como una potencia extraña, que no se le entrega hasta que él no le entrega a ella su sangre y su sudor, que él no puede considerar como hogar, en donde finalmente pudiera decir aquí estoy en casa, en donde él se encuentra más bien en una casa extraña, en la casa del otro, que continuamente lo acecha y que lo expulsa si no paga el alquiler. Igualmente, desde el punto de vista de la calidad, ve su casa como la opuesta a la vivienda humana situada en el más allá, en el cielo de la riqueza. La enajenación aparece tanto en el hecho de que mi medio de vida es otro, que mi deseo es la posesión inaccesible de otro, como el hecho de que cada cosa es otra que ella misma, la inversión, que mi actividad es otra cosa. Por último, y esto es válido también para el capitalista, domina en general el poder inhumano.
La determinación de la riqueza derrochadora, inactiva y entregada solo al goce, cuyo beneficiario actúa de una parte como un individuo solamente efímero, vano, travieso, que considera el trabajo del esclavo ajeno del sudor y de la sangre de los obreros como presa de sus apetitos y que por ello considera al hombre mismo también, a sí mismo como un ser sacrificado y nulo, el desprecio del hombre aparece así en parte como la arrogancia, en parte como la infame ilusión de que su desenfrenada prodigalidad y su incesante e improductivo consumo condicionan el trabajo y por ello la subsistencia de los demás. Conoce la realización de las fuerzas humanas esenciales solo como realización de su desorden, de sus humores, de sus caprichos arbitrarios y bizarros. Esta parte es buenísima. Sin embargo, esta riqueza, que por otra parte se considera a sí mismo como un puro medio, una cosa digna solo de aniquilación, que es al mismo tiempo esclavo y señor, generosa y mezquina, caprichosa, vanidosa, petulante, refinada, culta, ingeniosa. Esta riqueza no ha experimentado aún en sí misma la riqueza como un poder totalmente extraño, no ve en ella todavía más su propio poder y no la riqueza sino el placer y la brillante ilusión sobre la esencia de la riqueza cegada por la apariencia sensible, se enfrenta el industrial trabajador sobrio, económico, prosaico, bien ilustrado sobre la esencia de la riqueza, que al crear su derrochador, su del derrochador, esta ansia de placeres, un campo más ancho, al cantarle alabanzas con su producción, sus productos son justamente abyectos cumplidos a los apetitos del derrochador. Sabe apropiarse de la única manera útil de poder que a aquel se le escapa. Si inicialmente la riqueza industrial aparece, si inicialmente la riqueza industrial aparece, resultado, si industrialmente la riqueza parece resultado de la riqueza fantástica, derrochadora, su dinámica propia desplaza también de una manera activa a esta última. La baja del interés del dinero es, en efecto, resultado y necesaria consecuencia del movimiento industrial. Los medios del rentista derrochador disminuyen en consecuencia diariamente y en producción inversa del aumento de los medios y los ardides del placer. Está obligado así o bien a devorar su capital, es decir, a perecer, o bien a convertir el mismo en capital industrial. Esta parte no la había visto, está buena, está como, parecía como ver la enajenación en el mismo capitalista, ¿no? Enajenación, enajenación, en, parece como ver la enajenación en el mismo capitalista, como realmente los dos son lo mismo, ¿no? El obrero y el capitalista son igual de enajenados, tienen esa identificación en su propia enajenación, son el mismo. O sea, todavía no logro ver cómo son el mismo, pero ahí está como esa identificación. Por otra parte, la renta de la tierra sube ciertamente de modo continuo a merced de la marcha del movimiento industrial, pero como ya hemos visto, llega necesariamente un momento en el que la propiedad de la renta debe crear, como cualquier otra propiedad, en la categoría de capital que se reproduce con beneficio, y esto es, sin duda, el resultado del mismo movimiento industrial. El terrateniente derrochador debe así o bien devorar su capital, es decir, perecer, o bien convertirse en arrendatario de su propia tierra, industrial agricultor. La disminución del interés del dinero, que Proudhon considera como la supresión del capital y como tendencia hacia la socialización del capital, es por ello más bien solamente un síntoma de triunfo del capital trabajador sobre la riqueza derrochadora, es decir, de la transformación de toda propiedad privada en el capital industrial, en el triunfo absoluto de la propiedad privada sobre todas las cualidades aparentemente humanas de la misma y la subyugación plena del propietario privado a la esencia de la propiedad privada al trabajo. Por los demás, también el capitalista industrial goza, él no retorna en modo alguno a la antinatural simplicidad de la necesidad, pero su placer es sólo cosa secundaria, desahogo, placer subordinado a la producción y por ello calculado, incluso económico, pues el capitalista
El capitalista carga su placer a los costos del capital y por esto aquel debe costarle solo una cantidad tal que sea restituida por la producción del capital del beneficio. El placer queda subordinado al capital y el individuo goza subordinado al que capitaliza, en tanto que antes sucedía lo contrario. La disminución de los intereses no es así un síntoma de la supresión del capital, sino en la medida en que es síntoma de dominación plena de su enajenación que se está planificando y por ello apresurando su superación. Esta es en general la única forma en que lo existente afirma su contrario. Esta parte es muy buena, esta parte, y aquí, bueno, cuando habla de su producción calculada, mesurada, aquí estamos hablando igual mismo, no estamos hablando de la vida infinita, sino de la vida finita, la vida limitada. Eh, Igual, la querella de los economistas en torno al lujo y el ahorro no es, por tanto, sino la querella de aquella parte de la economía política que ha penetrado la esencia de la riqueza con aquella otra que está aún lastrada de recuerdos románticos y antiindustriales. Ninguna de las dos partes sabe, sin embargo, reducir el objeto de la disputa en su sencilla expresión y en consecuencia nunca acabará la una con la otra. La renta de la tierra ha sido además demolida como la renta de la tierra, pues en oposición al argumento de los fisiócratas de que el terrateniente es el único productor verdadero, la economía política moderna ha demostrado que el terrateniente, en tanto cual, es más bien el único rentista totalmente improductivo. La agricultura sería asunto del capitalista que daría ese uso a su capital cuando pudiese esperar de ella el beneficio acostumbrado. La argumentación de los fisiócratas que la producción de la tierra sola como propiedad productiva es la única que tiene que pagar impuestos al Estado y por tanto también la única que tiene que acordarlos y que tomar parte de la gestión del Estado se muda así a la afirmación inversa de que lo impuso sobre la renta de la tierra es el único impuesto sobre un ingreso improductivo y por esto el único impuesto que no es nocivo para la producción nacional. Se comprende que, así entendido, el privilegio político del terrateniente no se deduce ya de su carácter principal fuente impositiva. Todo lo que Proudhon capta como movimiento del trabajo contra el capital no es más que el movimiento del trabajo en su determinación del capital industrial contra el capital que no se consume como capital, es decir, industrialmente. Ok, y este movimiento sigue su victorioso camino, es decir, el camino de la victoria del capital industrial. Se ve también que solo cuando se capta el trabajo como esencia de la propiedad privada puede penetrarse el movimiento económico como tal en su determinación real. La sociedad como aparece para los economistas es la sociedad civil en la que cada individuo es un conjunto de necesidades y solo existe para el otro existe como existe para él, en la medida en que se convierte en medio el uno para el otro. El economista, del mismo modo en que la política de sus derechos del hombre reduce todo al hombre, es decir, al individuo, del que borra toda determinación para esquematizarlo como capitalista o como obrero. Aquí antropología, ¿no? Aquí se reduce. Ok, voy. Antropología. Se reduce todo al hombre. La división del trabajo es la expresión económica del carácter social del trabajo dentro de la enajenación, o bien, puesto que el trabajo no es sino una expresión de la actividad humana dentro de la enajenación, de la exteriorización vital como enajenación vital. Así también la división del trabajo no es otra cosa que el establecimiento extrañado, enajenado de la actividad humana como una actividad genérica real o como una actividad del hombre en cuanto ser genérico sobre la esencia de la división del trabajo, que naturalmente tenía que ser considerada como un motor fundamental de la producción de la riqueza, en cuanto se reconocía el trabajo como la esencia de la propiedad privada, es decir, sobre esta forma enajenada y extrañada de la actividad humana como actividad genérica,
son los economistas muy oscuros y contradictorios. Adam Smith, la división del trabajo no debe origen a la humana sabiduría. Es la sabiduría la consecuencia necesaria, lenta y gradual de la propensión al intercambio y a la negociación de unos productos por otros. Esta tendencia al intercambio es verosímilmente una consecuencia necesaria del uso de la razón y de la palabra. Es común a todos los hombres y no se da en ningún animal. En cuanto se hace adulto, el animal vive de su propio esfuerzo. El hombre necesita constantemente del apoyo de los demás, que sería vano esperar de su simple benevolencia. Es mucho más seguro dirigirse a su interés personal y convencerlos de que los beneficia a ellos mismos, hacer lo que de ellos se espera. Cuando nos dirigimos a los demás, nos hacemos en su humanidad, sino cuando nos dirigimos a los demás, no lo hacemos a su humanidad, sino a su egoísmo. Nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de su conveniencia. Claro, así es como se dan las relaciones, ¿no? Ellos, si las relaciones se dan así, se dan en parte por apariencia, y la apariencia es como es aquello, a ver, aquello material, ¿no? Como que lo físico no es lo real, ¿no? Esto no es lo real. Como quiera que es, a través del cambio, el comercio, la negociación, como recibimos la mayor parte de los buenos servicios que recíprocamente necesitamos, es esta propensión a la negociación la que ha dado origen a la división del trabajo. Claro, la propensión a la negociación. Así, por ejemplo, en una tribu de cazadores o pastores hay alguno que hace arcos y flechas, frecuentemente cambia sus compañeros ganados y por eso los instrumentos que él construye rápidamente se da cuenta de que por este medio consigue más cantidad de esos productos que cuando es el mismo el que va a cazar. Cuando un cálculo interesado hace consecuencia de la fabricación de arcos, etc., su oposición principal, la diferencia de talentos naturales entre los individuos no es tanto la causa como el efecto de la división del trabajo. Sin la disposición de los hombres al comercio y al intercambio, cada cual se vería obligado a satisfacer por sí mismo todas las necesidades y comodidades de la vida. Y aquí es el punto esencial, ¿no? Sin esta distribución, sin la conciencia de la finitud, pero es que hay dos cosas, o sea, sin la disposición de los hombres al comercio. Aquí dice que los hombres tienen una disposición, una inclinación al comercio. Sin esta disposición, los hombres se hubiesen obligados a satisfacer todas sus propias necesidades. Pero, o sea, cada uno su propia necesidad, todas. Pero es que esta disposición viene por la conciencia de la limitación propia. Entonces, esto sería la causa. Esta sería la causa de esta disposición, la limitación propia. Y cada cual hubiese tenido que realizar la misma tarea y no hubiese producido en gran diferencia de ocupaciones, que es la única que puede engendrar la gran diferencia de talento. Así como es esa propensión al intercambio la que engendra la diversidad de talentos entre los hombres, es también esa propensión la que hace útil la diversidad. Muchas razas animales, aun siendo todas de la misma especie, han recibido de la naturaleza una diversidad de caracteres mucho más grandes y más evidentes que la que puede encontrarse entre los hombres no civilizados. Por la naturaleza no existe entre un filósofo y un cargador ni la mitad de la diferencia que hay entre un mastín y un galgo, entre un galgo y un podenco, o entre cualquiera de estos y un perro pastor. Qué risa que... No, qué risa que... Claro, porque él es alemán y él dice perro pastor. El chiste es un chiste que yo añado. Pese a ello, estas distintas razas, aún perteneciendo
todas a la misma especie, apenas tienen la utilidad las unas para las otras. El mastín no puede aprovechar la ventaja de sus fuerzas para servirse de la ligereza del galgo, etc. Los efectos de estos distintos talentos o grados de inteligencia no pueden ser opuestos en común porque falta la capacidad o la propensión al cambio y no pueden, por tanto, aportar nada a la ventaja o comodidad común de la especie. Cada animal debe alimentarse y protegerse a sí mismo con absoluta independencia de los demás. No puede obtener la más mínima ventaja de la diversidad de talentos que la naturaleza ha distribuido entre sus semejantes. Por el contrario, entre los hombres los más diversos talentos se resultan útiles unos a otros porque mediante esa propensión general, el comercio y el intercambio de los distintos productos de los diversos tipos de actividad pueden ser opuestos, por así decir, en una masa común a la que cada cual puede ir a comprar una parte de la industria de las demás de acuerdo con sus necesidades. Como, como es esa propensión al intercambio la que da su origen a la división del trabajo, la extensión de esta división estará siempre limitada por la extensión de la capacidad de intercambiar o, dicho en otras palabras, por la extensión del mercado. Si el mercado es muy pequeño, nadie se animará a dedicarse por entero a una sola ocupación ante el temor de no poder intercambiar aquella parte de su producción que excede sus necesidades por excedente de la producción del dinero, de la producción del otro que desea adquirir. En una situación de mayor progreso, todo hombre vive el cambio y se convierte en una especie de comerciante y la sociedad misma es realmente una sociedad mercantil. La sociedad es una serie de intercambios recíprocos en el comercio, esta es la esencia de toda la sociedad. La acumulación de capitales crece con la división del trabajo y viceversa. Y la división del trabajo crece con la acumulación de capitales. Pero la segunda, la viceversa, no la acumulación del trabajo crece con la... Sí, pero con la acumulación de capitales crece con la división del trabajo y la división del trabajo, porque la división del trabajo crece con la acumulación. Sí, bueno, podría responderse, ok, me lo estoy imaginando, pero no tengo clara la respuesta. Si cada familia produjera la totalidad de los objetos de su consumo, podría la sociedad marchar así, aunque no hubiese, si cada familia produjera la totalidad de los objetos de su consumo, podría la sociedad marchar así, aunque no hiciese intercambio alguno. Sin ser fundamental, el intercambio es indispensable en el avance de nuestra sociedad. La división del trabajo es un hábil empleo de las fuerzas del hombre que acrece en consecuencia los productos de la sociedad, su poder y sus placeres, pero reduce, aminora la capacidad de cada hombre, tomando individualmente. La producción no puede tener lugar sin intercambio, así habla Say. Las fuerzas inherentes del hombre son su inteligencia, su actitud para el trabajo, las que derivan del estado social que convierte la capacidad de dividir el trabajo y repartir entre los distintos hombres los diversos trabajos y en la facultad de intercambiar los servicios recíprocos y la producción que constituyen el medio y el motivo por el que el hombre consagra a otros sus servicios. El egoísmo al hombre exige una recompensa por sus servicios prestados a otro. La existencia del derecho exclusivo de la propiedad es, pues, la indispensable para que pueda establecerse el intercambio entre los hombres. La influencia recíproca de la división de la industria sobre el intercambio y el intercambio sobre esta división, intercambio y división del trabajo se condicionan recíprocamente. Así habla Sherbeck. Mill expone el intercambio desarrollado del comercio como consecuencia de la división del trabajo. La actividad del hombre puede reducirse elementalmente a elementos muy simples. Él no puede, en efecto, hacer otra cosa que producir movimiento. Puede puede mover las cosas para alejarlas o aproximarlas entre sí. Las propiedades de la materia hacen el resto. El empleo del trabajo y de las máquinas ocurren con frecuencia que se pueden aumentar los efectos mediante una oportuna división de operaciones que se oponen
y la unificación de todas aquellas que de modo alguno pueden favorecerse recíprocamente. Como en general los hombres no pueden ejecutar muchas operaciones distintas con la misma habilidad y velocidad. Como el hombre, como la costumbre les da esa capacidad para la realización de un pequeño número, siempre es ventajoso limitar en la posible el número de operaciones encomendadas de cada individuo para la división del trabajo y la repartición de la fuerza de los hombres de la manera más ventajosa. Es necesario operar en una multitud de casos en gran escala o en otros términos producir la riqueza en masa. Esta ventaja es el motivo que origina las grandes manufacturas, un pequeño número de las cuales, establecidas en condiciones ventajosas, aprovisionan frecuentemente con los objetos por ellas producidas no uno solo, sino varios países en cantidades que ellos requieren. Así habla Mill. Toda la economía política moderna está de acuerdo, sin embargo, en que la división del trabajo y la riqueza de producción, división del trabajo y riqueza de la producción y acumulación del capital se condicionan recíprocamente, así como el hecho de que solo la propiedad privada liberada, entregada a sí misma, puede reproducir la más útil y más amplia división del trabajo. La expresión de Adam Smith se puede asumir así. La división del trabajo da a esta una infinita capacidad de producción. Se origina a la propensión al intercambio, al comercio, una propensión específicamente humana que verosímilmente no es casual, sino que está condicionada por el uso de la razón y el lenguaje. El motivo del que cambia no es la humanidad, sino el egoísmo. La diversidad de los talentos es más el efecto que la causa de la división del trabajo, es decir, exacto, la diversidad de los talentos es parte, pero a ver, son varias cosas. La diversidad de los talentos es más el efecto que la causa. Es decir, el intercambio también es solo este último el que hace útil aquella diversidad. Las también también es este último, el intercambio, el que hace útil aquella diversidad. Claro, el intercambio, las propiedades particulares de las distintas razas de una especie animal son por naturaleza más distintas que la diversidad de dones y actividades humanas. Pero como los animales no pueden intercambiar, no la aprovechan a ningún individuo animal, la diferente propiedad de un animal de la especie, pero de distinta raza. Los animales pero no pueden adicionar las diversas propiedades de su especie, no pueden aportar nada al provecho y bienestar común de su especie. Otra cosa sucede con el hombre, en el cual los más dispares talentos y formas de actividad se benefician recíprocamente porque pueden reunir sus diversos productos en una masa común de la que todos pueden comprar. Como la división del trabajo brota de la propensión al intercambio, crece y está limitada por la extensión del intercambio del mercado. En el estado avanzado, todo hombre es comerciante. La sociedad es una sociedad mercantil. Say considera el intercambio como casual y no fundamental. La sociedad podría subsistir sin él. La sociedad podría subsistir sin el intercambio, si se hace indispensable en el estado avanzado de la sociedad. No obstante, sin él no puede tener lugar la producción. La división del trabajo es un cómodo, útil medio, un hábil empleo de las fuerzas humanas para el desarrollo de la sociedad, pero disminuye la capacidad de cada hombre individualmente considerado. La última observación es de Say. Scharberg distingue las fuerzas individuales inherentes al hombre, inteligencia y disposición física para el trabajo, de las fuerzas derivadas de la sociedad, de intercambio y división del trabajo. Al distinguirlas, las está separando. Esto es importante, porque y si las separa, pareciera que las excluye. Y al distinguirlas y excluirlas, las hace diferentes y no permite la unidad, ¿no?, entre las dos. La idea es que se vea esta unidad,
Se ve la unidad entre la inteligencia y la disposición física y el intercambio y la división del trabajo digamos, a la disposición, a la propensión, a la facultad de trabajar, al ánimo de trabajar. Y para esto es necesario el reconocimiento de que el sujeto se reconozca en lo que produce, que se condicionan mutuamente, pero el trabajo necesario del intercambio es la propiedad privada. Sharback expresa aquí en forma objetiva lo mismo que Smith, Say y Ricardo dicen cuando señalan el egoísmo del interés privado como fundamento del intercambio o el comercio como la forma esencial y adecuada del intercambio. Mill presenta el comercio como consecuencia de la división del trabajo. La actividad humana se reduce para él a un movimiento mecánico. Se identifica más el hombre con la máquina. División del trabajo y empleo de máquinas fomentan la riqueza de la producción. Se debe confiar a cada hombre un conjunto de actividades tan pequeño como sea posible. Por su parte, división del trabajo y empleo de máquinas condicionan la producción de la riqueza en masa y por tanto el producto. Este es el fundamento de las grandes manufacturas. El examen de la división del trabajo y el intercambio es el del mayor interés porque son las expresiones manifiestamente enajenadas de la actividad y la fuerza esencial humana en cuanto a actividad y fuerza esencial adecuadas al género. Decir que la división del trabajo y el intercambio descansan sobre la propiedad privada no es sino afirmar que el trabajo es la esencia de la propiedad privada, una afirmación que el economista no puede aprobar y que nosotros vamos a aprobar por él. Justamente aquí, en el hecho de que la división del trabajo y el intercambio son configuraciones de la propiedad privada, reside la doble prueba tanto de que, por una parte, la actividad humana necesitaba de la propiedad privada para su realización, como de que, de otra parte, ahora necesita de la supresión y de la superación de la propiedad privada. División del trabajo e intercambio son dos fenómenos que hacen que el economista presuma el carácter social de su ciencia y al mismo tiempo exprese inconscientemente la contradicción de esta ciencia, la fundamentación de la sociedad mediante el interés particular antisocial. Los momentos que tenemos que considerar son, en primer lugar, la propensión al intercambio, cuyo fundamento se encuentra en el egoísmo, es considerado como fundamento o efecto recíproco de la división del trabajo. Se considera el intercambio como no fundamental para la esencia de la sociedad y la riqueza. La producción se explica. Se considera el intercambio como no fundamental para la esencia de la sociedad. La riqueza, la producción se explican por la división del trabajo y del intercambio. Se concede al empobrecimiento y la degradación de la actividad individual por obra de la división del trabajo. Se reconoce que la división del trabajo y el intercambio son productores de la gran diversidad de los talentos humanos, una diversidad que a su vez se hace útil gracias a aquellos. Sharpak divide las fuerzas de producción o fuerzas productivas del hombre en dos partes, las individuales e inherentes a él, su inteligencia, su aspecto disposición, su, su inteligencia, su especial disposición o capacidad de trabajo, las derivadas de la sociedad, no del individuo real, la división del trabajo y el intercambio. Además, la división del trabajo está limitada por el mercado. El trabajo humano es simple movimiento mecánico. Lo principal lo hacen las propiedades materiales de los objetos. A un individuo le debe atribuir la menor cantidad posible de funciones. Fraccionamiento del trabajo y concentración de capital, la inanidad de la producción individual y la producción de la riqueza en masas, concepción de la propiedad privada libre de la división del trabajo. Hasta aquí dejamos este episodio acerca de la objetivación. Este no se va a hacer objetivación, va a ser otra cosa. Vamos a llamarle división del trabajo. Sí, vamos a llamarle sobre la división del trabajo. Y luego vamos a hablar sobre la objetivación del trabajo. Exacto, la objetivación del trabajo que va a ser el dinero en el próximo episodio. Nos vemos en ese episodio.